Manolo le dio a la ventana de la sala un nuevo acabado para que combine con los bellos detalles que se encuentran en el resto de la sala. Finalmente, Manolo instaló nuevas bombillas LED que yo había comprado para esta joven pareja, las cuales consumen muy poca electricidad. Al igual que en la instalación de molduras, en la instalación de cortinas lo más importante es la medición. Para mayor facilidad, siempre perfore un agujero que sirva de guía para sus tornillos. Los soportes deben instalarse ambos a la misma altura y la misma distancia. Una vez que están asegurados los soportes, coloque el tubo. Si usted tiene una gran cantidad de sol que entra a través de una de sus ventanas, lo que necesita son persianas celulares. Estas persianas tienen propiedades que filtran el sol y proporcionan un efecto de iluminación más equilibrado dentro de su hogar. También ayudan a proporcionar aislamiento del calor y del frío. Aquí están instaladas dentro del marco de la ventana. Se instalan fácilmente y embellecen su hogar. Estoy súper emocionada, chimenea prendida y estoy lista para decorar, que es una de las cosas que más me gusta. Este espacio está maravilloso y Rosy me contó que le gusta todos los colores blancos, beige, gris, minimalista, que le gusta todo muy sofisticado, así que todo lo que conseguí tiene que ver con su estilo de vida y con lo que le gusta. Yo de mamá no puedo pensar nunca en blanco minimalista porque al final del día los niños ensucian todo, pero ellos que no tienen hijos pueden darse el gusto de poner velas. Todo lo que es peligroso para un niño no es peligroso para unos recién casados, así que va a ser súper divertida la decoración hoy. Quiero que vean de este lado, pusimos toda la montura de la ventana que le da otro aspecto diferente, un par de persianas para que bloqueen la luz y las cortinas que le dan un toque un poco más elegante. Yo creo que ellos van a estar disfrutando muchísimo de este espacio, así que bueno, sin hablar más, a empezar. Voy a pedirle el favor a Manolo a ver si me ayuda con... Manolo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, bueno, ¿me puedes ayudar? Necesito que me ayudes a traer todo. Ok, está bien. Gracias. Perfecto, vamos a empezar con la alfombra. Tú sabes que la alfombra es el ancla de los espacios. Es lo que le da la calidez al lugar. Perfecto. Cuando tengas alfombras tienes que pensar mucho en el material, en dónde lo vas a poner, cuáles son tus muebles, el tamaño de tu cuarto. No debería ser ni muy grande ni muy pequeño. Si es tipo un comedor, si el comedor es redondo, ¿cómo crees que debería ser la alfombra? ¿Cuadrada o redonda? No, redonda. Bueno, tú eres la experta en esto, yo no. La idea es que, exacto, la idea es que debería ser con la misma forma. Sí, ok. Pero las reglas todas se pueden romper. Al final del día la decoración Sí, es un arte. Y en el arte no hay reglas, así que está bien. Ok. Eso está perfecto, me parece que está bien así centrado. La idea es que quede más o menos la misma distancia de este lado que de allá. ¿A qué lado? Sí, ¿tú crees que está a la misma distancia? ¿Será que mejor medimos? Un poquito más para allá. Ok. Ahí está. Perfecto. Beautiful. Me parece muy bien. ¿Tú tienes alfombra en tu habitación? ¿Sabes qué? Sí la tenemos, pero en el den, donde todos nos ponemos ahí a descansar y a estar en el piso y todo, pero es todo nomás ahí. Claro, bueno, ustedes en casa si tienen alfombra en su habitación, es bueno que esté al lado de la cama para cuando uno se baja, que los pies no le toquen el frío. En cuanto te bajes de la cama. Exacto, la idea es eso, por eso mucha gente pone dos alfombras pequeñas al lado de cada lado de la cama. Está bien. ¿Y ahora qué quieres que te ayude? Bueno, ahora necesito el sofá. El sofá. El sofá quisiera ponerlo de este lado mirando para allá. Porque me parece que es tan lindo, ¿sabes? La alberca. Acá quiero poner algo de decoración, entonces quiero que no le dé la espalda a la parte de atrás de la casa. ¿Está bien? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Maravilloso. Está súper cómodo, hasta te puede echar una siesta aquí. Está súper bien. Y ahora, tú sabes una cosa, tú conoces el tema del layering. 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 No, bien, cuéntame. Es un tema muy de moda, Okay. o sea, para las mujeres que nos gusta ponernos varias cosas, que si te pones un suéter y encima te pones otra chaqueta, es muy de moda. El layering es así como que de esa manera puedes combinar texturas, colores y para los meses de invierno te pones más capas. Como las capas. Y bueno, es lo que vamos a hacer aquí. Exacto, igualito como en la moda, en la decoración se usa el layering,
que son las capas. Estas capas vamos a poner en las alfombras. Está bien. Que es súper lindo porque le da textura diferente, Sí. le da color y es una tendencia que me encanta. Ok. ¿Te gusta a ti cómo se ve? Uno encima del otro. Por ahorita sí, me está gustando. ¿Sabes qué me gusta? La textura de esta alfombra es súper suavecita. Entonces, si la pones acá, cuando ellos estén descalzos, se va a sentir súper rico. Le vamos a ponerla exacto, perfecto. Bueno, Hay que buscarle el lado. ahí te voy. A ver, exacto. ¿La quieres centrada también? Sí, pero que llegue, o sea, que llegue hasta Aquí, el final. espérame. Exacto. ¿Está bien? Sí, ahí está bien. Beautiful. Creo. ¿Quieres que llegue hasta acá o ahí está bien? Ah, sí o No, no. me gusta que se vea un poco el otro lado Oh, ok. de la alfombra, como para que se vean las Entonces dos. ahora, Está perfecto. Ahora necesitamos un par de sillones que compré. ¿qué? Si me ayudas, te los voy pasando. Manolo. Dámela, aquí estoy. Perfecto. Bueno, vamos a pensar entonces. A ver, haz tu Entonces, magia. La magia es que va a ir una pata por fuera y una pata por dentro. Ok. Pero la alfombra está un poquito arrugada, ponla así. Exacto, como cercanas. Las dos alfombras cercanas. Bueno, tú sabes cuando compras muebles que hay que tener en cuenta. No tengo ninguna idea, dime. Bueno, primero la estructura, Ok. que sea resistente. Muchas veces los muebles se ven muy lindos, Sí. pero no son resistentes, no son de buenos materiales. Así que es bueno, los de madera son siempre resistentes, cuestan un poco más. Sí. Que sean acolchonados, porque quieres un mueble cómodo. Ok. Todo depende para qué lo vas a usar, pero si Sí. es un lugar donde vas a sentarte varias veces, es importante que sea cómodo, que te quede bien a ti, sabes, a tu anatomía también. Está bueno. Oh, yeah. Buena lección, ¿ah? Muy firme. Está firme. Entonces, la estructura es una. Segundo, el modelo y el diseño. Pensar en ti, o sea, ¿te gusta algo moderno? ¿Te gusta algo contemporáneo? Sí. O sea, pensar como que, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu ¿Mi de- estilo? Ajá. Mi estilo es muy diferente. Me gusta mucho más simple. ¿Te gusta simple? Sí, pero está bien. Bueno, pues, ¿qué sigue? Bueno, pero déjame terminar de contarte. La tela. Ok, la la tela es tela. súper importante. Escoger una tela que te guste, que refleje tu personalidad y también tu estilo de vida. Si tú tienes un hijo, como yo Ok. que tengo dos, Sí. tienes que pensar en algo que se limpie fácil. Oh, sí, siempre. Pero como ellos son recién casados, no importa, o sea, no tienen que pensar tanto en eso. ni en Entonces, que- por eso agarras el sillón blanco. Claro, porque a ella le Y encantan los alfombra blancos. blanca. Exacto, le encantan Ok. esos colores y se puede dar el lujo de tenerlos porque no tiene niñitos en casa que destruyen todo. Así que Así está es. perfecto. Hay que pensar entonces, ya pensamos en la estructura, en el diseño. En el layering. Estructura, diseño, exacto. Ok. ¿En qué más hay que pensar? Hay que pensar en los acabados. Muchas veces no nos damos cuenta y compramos digamos, esta silla y la pata estaba manchada. Ok. Entonces, es importante revisar antes de llevarte a la casa que esté en buenas condiciones y que el acabado sea como a ti te gusta. O sea, digamos, si esta silla, la misma silla, la misma forma, la pones brillante, o sea, va a tener un look totalmente diferente. Oh, sí, así es. Entonces, ¿qué vamos a hacerle ahora a esto? No le vamos a hacer nada, se ve perfecto y se ve hermosísimo. Ok. Vamos ahora a poner el centro. Tengo un centrito de mesa. Ok, que déjelo está agarro. súper lindo, pero cuidado con los dedos porque que no quiero que se me marque. Así que no te pierdas SOS Salva mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.